mismo todo un debate abierto sobre, sí. efectivamente, si aquí ha habido materia penal, si esto es un escándalo de cambiazo. Ella vende, o lo hace su pareja, 2 áticos y a cambio se compra otro para que se mude, si esto es un pelotazo y un cambiazo, si esto es un escándalo político o si esto es un escándalo penal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Magistrada, los grupos están empezando a decir, aquí hay A, posible malversación, 2, posible prevaricación. Déjeme que le pregunte, en lo penal, ¿esto encaja en la malversación? Yo creo que sí que era de esperar ya una querella, al parecer ha sido denuncia por ahora lo de Sumar. La malversación, si quieren tomarse el tiempo de leer los artículos 432 a 435 del Código Penal, cada vez es más amplia. Y sí incluye no solo las autoridades o funcionarios públicos que se apropian o consientan que un tercero se apropie de bienes públicos, sino también destinarlos a usos privados o incluso a usos públicos distintos de aquellos a los que estuvieran destinados. Es verdad que dice autoridad o funcionario público, pero en esto las empresas públicas, si están formadas por capital, las empresas públicas que se forman sobre todo para huir del derecho administrativo, de los controles previos, no huyen del control penal, digamos, si están formadas por capital público. Eso es lo fundamental. Si los bienes son públicos, sí tienen que responder por malversación. De hecho, en el caso de los seres se utilizó una fundación y, en fin, tenemos una interpretación amplísima de la malversación en el caso de Puigdemont, en la orden de detención que expidió Llarena, diciendo también lo que te has ahorrado de tu patrimonio privado y se ha pagado con dinero público. Si realmente, como parece, la vivienda sería tal y está destinada a un uso particular de la presidenta actual o como expresidenta, pues sí tendría en principio base para investigar con toda la prudencia tanto la malversación como si ha intervenido algún funcionario público. Para ello podríamos hablar también de prevaricación o de previo tráfico de influencias. Y en el caso de Alberto González Amador, a mí me extraña que no esté, no sé, supongo que está bien asesorado, porque cuando te está persiguiendo Hacienda o estás acusado de un delito fiscal, lo que antes se llamaba alzamiento de bienes y ahora frustración de la ejecución, es impedir cualquier embargo, despatrimonializarte en este momento o generar obligaciones que impidan esa ejecución por parte no solo judicial, sino también de la administración pública. O sea que esos hilos, digamos, sí que darían en principio, más que en otros casos que estamos viendo, para iniciar al menos una instrucción penal si se denuncia e incluso la vía contable, como dice un abogado que ha hecho ante el Tribunal de Cuentas. Claro, esta es la primera clave, la de malversación. Sí, se puede estar destinando dinero público para el disfrute privado. Porque sinceramente, lo de que esto iba a ser un despacho no cuela, no tiene licencia de despacho. Se dice despacho temporal. Si es temporal es un alquiler, ¿para qué comprarlo? Y luego todos los demás complementos de la casa que a mí mi favorita es la del mármol avanzado para que el sofrito no te queme el mármol. Sin duda esto es característica de un despacho. Dicho todo esto, magistrada, todo esto es lectura de, dice usted, malversación. Prevaricación, la fuerza que está planteando esto, quien lo lleva a tribunales, dice, esto puede ser literalmente una resolución injusta sabiendo que lo es. ¿Prevaricación es concebible aquí? La prevaricación y el tráfico de influencias sí requieren ineludiblemente de la intervención de un funcionario público o autoridad. Es verdad que el artículo 24 del Código Penal, en su parte general, extiende, digamos, el concepto de funcionario público de autoridad. Por ejemplo, lo serían los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en el caso de Madrid, o cualquier persona que por ley o por nombramiento de la autoridad competente ejerciera funciones públicas. En la malversación es mucho más amplio el concepto de funcionario público, porque puede ser particular o persona física o jurídica que tenga a su disposición por razón de su cargo bienes públicos. Por eso entrarían también las empresas públicas, que están ideadas eso para eludir un poco los controles previos, bueno, un poco no, en nombre de la eficacia, eludir, digamos, la burocracia y los controles administrativos, pero no para eludir la responsabilidad penal. Para eso, quien tenga interés, que se lea el 435 del Código Penal, que extiende mucho más para la malversación que para la prevaricación o el tráfico de influencias. No se puede descartar si se demuestra que hay un funcionario que ha intervenido, pero si ha sido solo, digamos, la empresa pública, podría más fácilmente investigarse la malversación que la prevaricación.
Pues magistrada, le agradezco el criterio. A partir de ahí se monta una película según la cual los madrileños le han comprado a escondidas de Ayuso un ático para que viva ella con su pareja. ¿Pero de dónde habéis sacado eso? Es evidente. Yo entiendo que a Antonio le parezca lo más normal del mundo. Y termino. Rápido. Antonio, no le han comprado el ático los madrileños. Ha sido la presidenta con el dinero de los madrileños. Ese matiz es importante. Y a ver si lo empiezas a decir también. De una cuñada de refugiada. ¿De verdad que nos parece tan ilógico que una comunidad autónoma pueda tener un inmueble por si surge un tema de emergencia? Porque ella ya ha dicho... Pero Cristina, el debate no es ese. Ese no es el debate. La residencia... Estáis cuestionando que la Comunidad de Madrid pueda tener un inmueble. Que habéis mentido, Cristina. Perdón. No, primero las residencias... No, Cristina, lo que estamos cuestionando es que la presidenta nos mienta. A ver, Pablo y Santiago y Ramón. Santiago. Sí, vamos a ver dos cosas. Punto número uno, no estamos cuestionando si la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere tener una residencia, que lo diga, lo debatimos y vemos si se aprueba o no se aprueba y si se hace o no se hace. Pero el debate no es ese, el debate es que iban a ser para oficina. Cristina, nos han mentido. Si hasta la élite intelectual del Partido Popular, que es Cayetana Álvarez de Toledo, no sabe y no entiende la explicación de lo del ático, ¿cómo lo vamos a entender el resto de mortales? Yo creo que esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de que nadie entiende lo que ha hecho y nadie entiende las informaciones que están saliendo cada día sobre el ático, sobre los impuestos que no se han pagado o que se han pagado de más por comprarlo con Planifica Madrid, sobre la empresa durmiente que está en la casa propiedad de la familia de Isabel Díaz Ayuso, que estaba enfrente del aticazo. Vamos a ver, no hay dinero para los incendios forestales, pero hay dinero para el ático. No hay dinero para climatizar los colegios, como nos hemos llevado 3 meses debatiendo en la Asamblea, pero hay dinero para climatizar solo... Y segundo nombre del día, Isabel Díaz Ayuso y sus problemas con la transparencia. Isabel Díaz Ayuso, semitransparente. No es transparente, es translúcida. Primera, con el gasto de su viaje a México. Ha desvelado hoy lo que supuestamente gastó. Solo 600 euros en la sala de autoridades. Eso es todo lo que reporta. Absolutamente nada más. Segundo, con el ático. Hoy conocemos que la Comunidad de Madrid, que compró ese ático sin licencia para despacho, este ático que les enseñamos por dentro, este ático que se sigue diciendo iba a ser un despacho temporal, sin licencia para despacho y sin ser temporal, comprado de manera permanente, la Comunidad de Madrid firmó un pacto de confidencialidad, obligando a la inmobiliaria a no desvelar. Pacto de confidencialidad, Pablo Collantes, a petición del comprador. Un ático que ni siquiera figura en el registro actualizado de los inmuebles de esa empresa pública de Planifica Madrid, porque la premisa de la comunidad era clara. Pidió a esa agencia inmobiliaria de lujo que comercializaba ese ático de 6,6 millones de euros que firmara un documento de confidencialidad para llevar a cabo esa operación hecha con dinero público, con total privacidad, porque el gobierno de Ayuso quería ocultar la compra de esa oficina temporal y sí, por ejemplo, anunciaba la venta de otros inmuebles. Enseguida lo analizamos y ojo, Javier, porque esto podría tener además recorrido judicial. El megático de lujo para usar como oficina. Ático de lujo. Hay que morirse de la risa. Comprado en una exclusiva inmobiliaria, con un acuerdo de confidencialidad a petición del comprador. Anunciado por 6.600.000 euros. Mientras Ayuso intenta sepultar el problema... Está en venta... este inmueble. El PP calla. Yo me remito a las explicaciones que han dado desde el gobierno de la comunidad. Se avecina crisis. Vienen curvas. Ayuso contra las cuerdas. ¡Ay, ay, ay! Del ático de 485 metros cuadrados, habitación de servicio, sala de cine. Me gustan las terrazas, la alegría. ¿Qué pasa? Hoy... Y de ahí... Unos cuantos, es grande el ático para mucho fantasma y mucha ouija. Es que yo tengo la sensación de que la gente al final se despista con esto de los áticos. Y yo quiero recordar que 2020, en mitad de la pandemia, el técnico sanitario González Amador, Alberto González Amador, se mete 2 millones de euros, estos son datos ya que están completamente constatados, digamos. Se mete 2 millones de euros en comisiones por las mascarillas vendidas al grupo Quirón, a otra empresa, a través de otra empresa, etc. 2 millones. A la saca en comisiones. Defrauda 350.000. Coincidiendo con en ese momento, compra primero un ático.
¿vale? Por 800 y pico mil. Luego, primero compra un piso y luego compra el ático que está encima. Primero con alquiler con opción a compra, ¿vale? O sea, se compra 2 áticos en el barrio de Chamberí, el de la señora presidenta. Es especialmente por eso. Pero digo para que la gente vea lo que sucede, ¿vale? Justo 4 años después, la Comunidad de Madrid compra un ático muy similar, igual de lujoso, tal, no sé qué, no sé cuántos, con la excusa de que va a ser una oficina, milongas, basura, mentira, evidentemente todo mentira, y al mismo tiempo pone a la venta por el doble del precio los 2 áticos del comienzo. De verdad, hace falta explicar algo más. Es un caso de presunta, con las 3 sílabas, corrupción. Yo espero que esto no cese y que se investigue. Sara, Marta, breves, que vamos a preguntar si hay materia penal. Estando de acuerdo con Luis Arroyo de que la gente se pierde, yo tengo 2 peticiones. Una a la Comunidad de Madrid y otra a este programa. A la Comunidad de Madrid, transparencia, porque no cuela. Pero a este programa tengo una petición. Tú eres el único periodista en este país que sabe hacer una pizarra. ¿Qué te cuesta hacer antes de irte de vacaciones la pizarra de qué tiene más propiedades, Ayuso o la naranja, Ayuso o las espinacas? Porque tiene más propiedades Ayuso. ¿Qué te cuesta los pantallones? He contado 2 áticos con el fraude fiscal, un pisazo con Aval Madrid que ha heredado de Pufo, un casoplón en Rascafría y el último ático de la compra de la Comunidad de Madrid. Sus viviendas son con dinero público. Cuando no es de fraude, es de los préstamos a la familia y cuando no de dinero público. Para ser precisos, como tiene que ser en este programa, Ayuso lo único que tiene a su nombre es una casa, la casa familiar, en nuda propiedad, la casa donde vivía con su familia, donde vive su madre. Eso es lo único que tiene a su nombre. El piso que se ha puesto a la venta es del señor González Amador, así que pídele explicaciones. Pídele explicaciones. Que yo viva en un piso que no es mío no tiene nada que ver. Puede ser un piso de tu pareja cuando te separas y está su nombre, se lo queda a tu pareja, él lo pone en los portales inmobiliarios. La señora Ayuso... Marta, que están persiguiendo a la esposa de Sánchez porque su asistente puso 2 correos. Cuestiones aquí que se resumen en una. Chema, esto ahora mismo puede provocar una rebelión en el PP. Esto se puede llevar por delante a Ayuso. Bueno, por primera vez en el Partido Popular hay muchas voces muy críticas con Isabel Díaz Ayuso y que en privado están pidiendo incluso al menos explicaciones y algunos ya no descartan que si este escándalo se agrava pueda acabar dimitiendo. Lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso tiene una ventaja y es la impunidad mediática de la que goza. Yo creo que hay que ser honestos y esto lo tenemos que explicar. Este escándalo se hubiera llevado por delante a cualquier político de cualquier partido en cualquier comunidad autónoma. Y si Isabel Díaz Ayuso todavía no ha caído, incluso el Partido Popular sopesa sin pedirle unas explicaciones y ahora directamente lo sacamos del agua hirviendo hacia ella, es solo por una razón, hielo con agua. Y es el silencio escandaloso que algunos medios de comunicación que reciben dinero público de la Comunidad de Madrid están realizando sobre este asunto. Medios de comunicación que incluso ni siquiera son capaces de explicar o de hacer una noticia sobre lo que la gente habla en la calle, que es un tráfico de áticos vergonzoso e impropio de una comunidad como la Comunidad de Madrid, que incluso prohíbe el acceso al registro de la propiedad de periodistas sobre la nota simple de un inmueble. No me creo, Garrido, que el dinero consiga que no te cubren, sino que te tapan. No doy crédito. Garrido, Chema, un abrazo. Dime. No me meto más líos. Un abrazo, cuidaros. Un abrazo. Que no me meto más líos, que un abrazo, que os cuidéis. Perfecto. Esto es lo que tenemos. Hay un ejercicio más, no de transparencia, ya digo que de translúcido. Isabel Díaz Ayuso acaba de hacer público cuánto costó el viaje a México. 600 euros. Esto es lo que declara la presidenta de la Comunidad de Madrid haber gastado, porque dice solo pagaron la sala de autoridades. ¿En serio? 600 euros. Todo lo demás de su estancia en México, Pablo Collantes, gratis. ¿Recuerdas ese viaje que Ayuso fue a México para decir que hasta que no llegamos lo que ella llama los de la cruz no se puso orden allí? Pues bien, ese viaje se cancelaba un jueves a los 4 días por la presión social en las calles y por ese enfrentamiento que mantenía con la presidenta mexicana, con Claudia Sheinbaum. Ayuso cancelaba entonces toda su agenda
justo en el momento en el que recalaba en la Riviera Maya, pero se mantenía allí hasta el domingo, 4 días más. Había una entrega de premios un sábado a la que nunca fue, pero estuvo allí hasta el domingo, después volvía y decía, oye, ¿quién ha pagado esos días sin agenda? ¿Quién ha pagado esa estancia allí? La Comunidad de Madrid decía que podrían haber sido patrocinios, algo que tenía poco encaje legal. Y entonces dijeron, no os preocupéis, todo se va a publicar en el portal de transparencia. Ha llegado ese día y efectivamente son 600 euros, pero no corras, Javier, a las agencias de viajes porque no vas a encontrar un todo incluido tan barato. Ese es solo el gasto de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas, es decir, lo que Ayuso gastaba entre que se montaba en el avión para ir a México y se bajaba para llegar de nuevo a Madrid. 400 a la ida y 200 a la vuelta. Es el único gasto que conocemos, no solo de este Javier, sino de sus últimos viajes de un tiempo a esta parte. Y teniendo en cuenta que esto se acaba de publicar hace unas horas, tampoco esperamos mucho más. Collantes, gracias. Pido lectura aquí. Acaba de terminar la reunión de ministros de Interior. Veíamos datos tanto de la ropa como de las zapatillas, de la toalla o del libro de la propia presidenta, de Isabel Díaz Ayuso. Esos anuncios de esos dos áticos que sumaban un total de 3,3 millones de euros han sido ya eliminados. Serán también los compañeros del Plural, Chema Garrido, el que nos adelantaba que esto no habría sentado demasiado bien al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, que decía que esto era algo que había decidido González Amador por su cuenta y que ellos no tenían ni idea. Pues bien, unas 48 horas después de que se pronunciara así Miguel Ángel Rodríguez, los anuncios han desaparecido. Lectura. Pero si es que había camisetas con, ¿no? Eran jersey, Isabel, las zapatillas. Entonces, venden la casa en la que vives y tú no te enteras, ¿no? O sea, esto es lo normal. La Comunidad de Madrid protestó por aquellas imágenes después de desmentir que ese fuera el ático que se vendía. Las imágenes lo que prueban es que ese era, sí, el ático que se vendía. Y es el ático de la toalla de Isabel. No es por nada, pero no habéis mandado un fotógrafo dentro del piso. Esas imágenes están en Idealista. Pero eso para decirlo. Pero en este país, tenemos un país que algunos pretenden que nos traguemos y que aceptemos que una asesora pueda estar imputada y pasando un calvario judicial por mandar un correo y que una señora que se compra a la Comunidad de Madrid un ático de lujo de 6 millones de euros en una de las inmobiliarias más caras de La Moraleja de todo Madrid, con dinero público, que no sabemos ni obras presupuestadas, ni cuánto ha costado, lo que sabemos es por las cantidades que apuntan los expertos por la zona, ni tenemos ningún papel de la obra ni de la compra, que nos enteramos por informaciones periodísticas que se compra en abril, pero nos enteramos en julio. ¿Pretenden que eso no sea malversación de caudales públicos? Aquí no va a haber ningún juez que denuncie, ninguna asociación, un juez que investigue, una asociación que denuncie. Ya está bien de tragar y de tomarnos el pelo. No hay ático que esconda esta vergüenza. Desde luego que no lo hay. Desde luego que no lo hay. O sea, es que es infumable. No. Es infumable, y a mí lo que sí que me preocupa es que es una especie de síntoma que yo creo que hay cuando ya permaneces tanto en el poder, impunidad. Hay una cierta sensación de impunidad. Y este parece ser el ejemplo, ¿no? Porque ¿por qué no dan esas explicaciones si esas explicaciones existen? No hay dejadme preguntarle a Chema Garrido, porque es Chema el que está adelantando que se acaban de retirar estos anuncios. Chema Garrido, director del diario El Plural. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Chema, ¿y esto? Bueno, no sabemos si la pareja Ayuso-Amador han dado un pelotazo de 1,5 millones de euros. Ese es el dinero que esperaban conseguir con la venta de estos dos inmuebles que en su día compraron y que están en investigación judicial, o que simplemente se han arrepentido, ya no quieren dar ese pelotazo y los han retirado. Que no sepamos esto, es decir, que solo sepamos que ese anuncio está retirado, pero no si es porque se han vendido, es decir, por si han dado el pelotazo o porque se han arrepentido, demuestra la impunidad con la que Isabel Díaz Ayuso ejerce el poder en la Comunidad de Madrid, que cree que es un chiringuito y que no tiene que dar ninguna explicación cuando la han pillado con el carrito del helado, por no decir con 4 áticos, haciendo un negocio que sería imposible e impensable para el común de los mortales. Chema, no te retires. Hay una lectura de todo lo que estamos viendo, pero hay una pregunta política. Hay cierto consenso en esta mesa y en el arco parlamentario de que esto no se entiende, de que falta transparencia. María Escolar, y hay una pregunta. Los grupos parlamentarios están pidiendo una reunión extraordinaria de la Asamblea de Madrid, se están pidiendo explicaciones y se está planteando una cuestión.
Esto se puede llevar por delante a Ayuso. Las imágenes de dentro, y solo puedo decir que cualquier rumba que se ponga a pasar el suelo de ese pedazo de ático se queda sin pilas a mitad de camino. Vamos a hablar con un diputado de la Asamblea de Madrid que tiene mucho que decir sobre este ático de ultralujo de Isabel Díaz Ayuso. Atención y mucho ojo, porque no es solo Cayetana Álvarez de Toledo quien se revuelve contra Isabel Díaz Ayuso. Santiago Martínez Várez, defensor a ultranza del Partido Popular en Andalucía, en Madrid, a nivel nacional, da la espalda a Isabel Díaz Ayuso. Tengo que recordar que Santiago Martínez Várez se dedica con su empresa a gestionar crisis política, dando servicios al Partido Popular, como ha sido caso de Moreno Bonilla, caso de María Guardiola y otros casos. La pregunta es clave. ¿Están preparando la caída de Isabel Díaz Ayuso desde Génova 13? Poner a la presidenta en una situación muy incómoda. La coincidencia de la venta de la vivienda habitual donde reside la presidenta y la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático que no se puede utilizar para lo que dicen que se iba a utilizar, pues pone a la presidenta en una situación muy compleja. Entiendo que habrá una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, entiendo que la vía judicial no sé hasta dónde podrá llegar, pero que se va a abrir también. Por lo tanto, la presidenta, a menos de un año de las elecciones, tiene un panorama negro, que antes no tenía. Y que sin ninguna duda se lo ha buscado ella. Totalmente. Quiero decir, alguien va a tener que explicar para qué era ese ático. Porque si no podía albergar oficinas, para algo tenía que ser. Y el oscurantismo y cómo se ha comprado ese ático, pues es muy complicado. Y lo peor de todo, la salida. La salida que le han buscado al ático es la peor. O sea, es el manual más bananero para ayudar a los incendios. Además que no, que eso va al fondo de contingencia, que no, que es imposible. Por lo tanto, las explicaciones han sido muy débiles y las explicaciones una vez más colocan a Isabel Díaz Ayuso frente a un espejo, el suyo propio y el de sus contradicciones. Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Se sabe, hola, ¿qué tal? Santiago, ¿se sabe por cuánto dinero se compró el ático? Pues no sabemos todavía la cifra real, estamos a la espera, por eso hemos presentado una serie de iniciativas en la Asamblea, una serie de peticiones de información y por eso queríamos que se reuniera la mesa para acelerar estas peticiones de información que normalmente tardan meses en el caso de que contesten, porque claro, la Asamblea es una institución totalmente opaca que nos rechaza iniciativas o que directamente no nos contestan o que la contestación desde luego es para echarte a reír, ¿no? O sea, no se sabe el importe de la compra, ¿se sabe el importe de la venta? ¿Por cuánto se quiere vender? No sé. Pues no se sabe, yo creo que la han sacado a subasta, pero no se sabe todavía por cuánto lo van a vender, si la operación inmobiliaria va a resultar positiva, si va a resultar positiva, si va a resultar negativa y también en qué momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la crisis de vivienda que tenemos en esta ciudad y en esta región, se pone a especular con viviendas de lujo. O sea, ¿en qué momento? Este ático es... El destino eran oficinas de la Comunidad de Madrid. Bueno, el destino era oficina y yo no quiero pensar que la presidenta esté diciendo que nadie de la Consejería de Presidencia ni de la empresa Planifica Madrid se diera cuenta de que no tenía licencia para ser un espacio de oficina. Y aparte, vamos a ver, yo creo que en ninguna cabeza cabe que una presidenta de una comunidad autónoma se vaya a una oficina de un quinto, de un sexto piso, para que las personas con las que se tenga que reunir, presidentes autonómicos, empresarios, líderes sociales, tengan que pasar por un portal. ¿Qué van a hacer? ¿Un control de seguridad en el portal del edificio? O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Nos ha mentido a todos los madrileños, como lleva haciendo muchísimo tiempo. Pero entonces, ¿por qué cree que mi oficina era su residencia presidencial? ¿Por qué crees que se adquiere entonces este inmueble? Pues eso es lo que nos tendrá que explicar ella. Nosotros pensamos que la presidenta quiere vivir como Dios y que si no se lo paga Quirón, pues ha decidido que se lo paguen los madrileños. Pero ella vivía en una iba a vivir allí, en dos, por cierto. Pero la intención de Ayuso pues era vivir allí. Eso lo tendrá que explicar ella, pero desde luego lo que no podía hacer era tener la oficina de la presidencia en ese sitio, al menos de manera legal. Pero ¿cuándo se compra si tú adquieres, que además, este ático? ¿Cuándo se compra, Santiago? Se compra hace unos meses. Fue en abril, se compra hace creo, ¿no? unos meses. En abril.
Sí, efectivamente. ¿Y en estos meses se compra hace Ayuso unos meses ha vivido allí? y coincide además. Entendemos que no, pero tampoco lo sabemos. Si es que el problema de todo esto es que no da ningún tipo de información. O sea, y ella dice que es una campaña de desprestigio. Oiga, por favor, que ha comprado usted un ático de lujo con el dinero de todos los madrileños y ahora dice que lo va a vender y lo va a destinar a la reconstrucción de los incendios forestales mientras les estás perdonando miles de millones de euros a los ultrarricos en esta región a través de los impuestos. Recaude usted bien los impuestos, que además en los presupuestos hay una cosa que se llama fondo de contingencia, que es precisamente para esto. Terminar, quería preguntarle, ya que tenemos la posibilidad, por el asunto del piso de Chamberí, comprado por la Comunidad de Madrid, un piso que se compró en el pasado mes de abril, del que no se tuvo ningún tipo de constancia porque no salió publicado en ningún tipo de portal de transparencia ni tampoco se publicitó de ninguna de las maneras. Se conoció a través de una información del diario El País apenas 24 horas después el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que había dicho que iba a utilizarlo como sede temporal de sus oficinas, bueno, pues ha decidido ponerlo a la venta. No ha dado ningún tipo de explicación de por qué se compró, no ha dado ninguna explicación de por qué se compró y no se alquiló. No sé ustedes si les produce incomodidad o si creen que se ha actuado bien desde la Comunidad de Madrid, si siguen respaldando la actuación al respecto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, como imaginará, como responsable de migraciones del Partido Popular he estado mucho más centrada en la crisis de Ceuta que en este asunto, pero en mi opinión, por lo que he podido conocer y leer, creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones oportunas. Si alguien considera que tienen que dar más explicaciones, pues que las pidan y estoy segura de que lo harán. No obstante, me gustaría hacer una reflexión del momento en el que se ha producido o se ha hecho pública esta información y de la extraordinaria coordinación que algunos ministros del Gobierno de España, que por cierto sí disfrutan de una vivienda pública, han mostrado a la hora de denunciar este asunto. Ojalá esta coordinación para resolver algunas crisis relevantes que se están produciendo ahora mismo en España, como pueden ser los incendios o como puede ser la crisis migratoria de Ceuta. Sí, le decía porque, por ejemplo, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo decía que todavía no había entendido lo del piso del ático de Ayuso y la Comunidad de Madrid. ¿Lo ha entendido usted? Entiendo que Cayetana está en otros menesteres como yo y necesita profundizar en el asunto. Pronto lo haremos, no hay ningún problema. ¿Y cuándo cree que debería dar más explicaciones la Comunidad de Madrid? Bueno, eso es algo que tendrán que juzgar los miembros de la oposición o las personas que soliciten esa información. Para el Partido Popular se han dado las explicaciones oportunas. No obstante, quiero recordar que la Comunidad de Madrid en este momento está absolutamente centrada en la reconstrucción de la zona de Madrid que ha sido brutalmente arrasada por el fuego, las personas que han tenido que abandonar sus casas y muchas de ellas que lo han perdido todo. Sí, pero teniendo en cuenta que este piso no se puede utilizar para oficinas, sino que es únicamente de uso residencial, señora Ezcurra, ¿ustedes no le han preguntado a la Comunidad de Madrid, no le han pedido explicaciones a Isabel Díaz Ayuso? Pues desconozco, yo no hablo como portavoz de todo el Partido Popular, yo desde luego no se lo he preguntado. ¿Lo hará? Le preguntaré por cómo se encuentran las familias que en este momento han abandonado su casa y lo han perdido todo, en primer lugar, desde luego. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, eurodiputada. No nos engañe más. No puedes utilizar el presupuesto público de la Comunidad de Madrid. Yo no quiero decir esto con acritud porque no quiero que sea una cosa agria. Pero tú no puedes utilizar el presupuesto de la Comunidad de Madrid para comprarte un ático enfrente de casa de tu madre. Eso es una cosa que no puedes hacer y que no debes hacer. Y luego contarle a todo el mundo que era para oficinas cuando todo el mundo sabe que el único uso de ese ático es residencial, porque cualquiera que viva en un edificio de pisos sabe que no se puede hacer una oficina en un edificio de pisos. Por tanto, es un camelo y cuando la han pillado con el carrito de los helados ha plegado velas, toda la operación de desmontaje y de explicación de lo que había pasado y de la empresa a través de la que lo han comprado es una explicación que no hay por dónde cogerla y luego ya el último giro final de no, ahora vamos a destinar el dinero del piso a los incendios de la Sierra Oeste. Oye, ¿y qué pasa? Que si no te hubiéramos pillado con el piso, ¿no hubieras destinado el dinero a los incendios de la Sierra Oeste y a la reconstrucción? O sea, es todo un vodevil
chapucero, mal gestionado y éticamente muy reprobable. Y claro, llueve sobre mojado porque esto nos recuerda a Pablo Casado contando los 300.000 euros de contratos del hermano de Ayuso, nos recuerda a todos los episodios anteriores. Verdaderamente, si toda la crítica que se puede hacer a la gestión de Ayuso... No, se pueden hacer más, se pueden hacer más, pero me han callado. Vamos, mira, yo de verdad... Y anuncian que lo venden, por cierto, junto con otros inmuebles de la Comunidad de Madrid y que además se va a destinar una parte de, vamos, el dinero que se obtenga se va a destinar junto con otras partidas que están previstas, porque en total creo que se van a presupuestar unos 100 millones para ayudar en la reconstrucción de lo que ha sido el peor incendio de nuestra comunidad. Es que no se puede criticar una cosa y la contraria, o soplar o sorber. ¿Os parece mal que lo haya hecho y os parece mal Fíjate, que se rectifique? Santiago y Pablo, venga, Santiago. Sí, yo creo, mira, yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas con Cristina. Yo puedo estar de acuerdo en que la Comunidad de Madrid puede tener algún inmueble para destinarlo a uso de vivienda de la presidenta o de quien corresponda. Ahora bien, es que eso no es lo que nos han contado. Es que el problema aquí, Cristina, es que Ayuso ha mentido como una bellaca. Nos ha mentido a todos los madrileños, nos lleva mintiendo mucho tiempo porque a día de hoy, por ejemplo, tampoco sabemos quién pagó el viaje a México. Y esos datos no están en el portal de transparencia y tú que has sido presidenta de esta región sabes perfectamente cómo funciona la administración. Y el problema de todo esto es que Ayuso nos lleva mintiendo muchísimo tiempo para vivir como Dios. Porque su esencia de estar en política no es solucionar los problemas de los madrileños. Cuando queráis hablamos de su nefasta gestión. Su esencia de estar en política es vivir como Dios. Y ahí tenemos la imagen del ático con 6 baños. Pablo que si eran dos, y Antonio. Pues, hombre, no sé, Antonio, con un baño es lo suficiente. El problema es que es una mentira tras otra. Ayuso es a la verdad lo que Netanyahu al pacifismo. Se dice que han comprado este ático de lujo para utilizarlo como oficina por las obras de la Puerta del Sol. No sabemos cuánto van a durar las obras de la Puerta del Sol. Planifica inversiones, que es quien compra este ático de lujo, no lo tenía previsto en su plan de inversiones, no lo publica en el portal de transparencia. Planifica inversiones, tenía otros 10 edificios para poder utilizarlos, eso sí, como oficinas. Este ático de lujo, según la normativa municipal, no se podía utilizar como oficinas. Claro, cuando a Ayuso le pillan, ¿qué hace? Pues en vez de reconocer que se ha equivocado, lo que dice es vamos a vender esto para ayudar a los incendios. También es mentira porque la normativa de Hacienda de la Comunidad de Madrid impide dedicar dinero corriente a... Eso no es verdad, pero es que no se va a utilizar como gasto corriente. Es mentira. Es que no se va a utilizar como gasto corriente. Yo no te he interrumpido. Yo no te he interrumpido. Yo no te he interrumpido. Y no te quería tirar de la lengua, pero tú vivías en tu casa, Cristina. Yo no te he interrumpido. Es mentira tras mentira, mentira tras mentira. El problema es que la Comunidad de Madrid ha comprado con dinero público un ático de lujo de 6 millones de euros más 1,2 millones que costaba la reforma para que Ayuso viviese con su novio. Y mientras la gente en Madrid no puede hacer una vivienda, Ayuso está viviendo la vida padre con el dinero de los madrileños y de las madrileñas, con cero transparencia. Por último, termino ya. Hoy se publica en el portal de transparencia el viaje de Ayuso a México y no dice absolutamente nada. No dice quién lo pagó, no dice quién lo costó y solamente dice que se gastaron 600 euros en Barajas. Esto es una mentira, esto es un engaño y esto es infame. Pero si se compra en abril, no ha vivido allí, ¿no? Claro que no ha vivido allí, pero que la intención era vivir allí. Entonces, ¿por qué crees que la intención era vivir allí? Porque no se podía utilizar como oficinas, David, porque compra un ático de lujo. Las reuniones presuntamente de las oficinas, ¿qué las iba a tener? En el vestidor, en los 5 vestidores, en la sala de servicio, en la terraza de 200 metros. ¿Dónde iba a tener las reuniones? Y porque a todo el mundo cuando los padres a todo el mundo cuando los padres van cumpliendo años nos viene bien tener un piso enfrente. Antonio Naranjo, por favor. No, joder, que vamos, es que todo mucho ruido, pero al final consiste en que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático. Yo no creo que fuese una compra de las más prioritarias, pero ya está. Y a partir de ahí se monta una película según la cual los madrileños le han comprado a escondidas de Ayuso un ático para que viva ella con su pareja. Pero ¿de dónde habéis sacado eso? Lo único cierto es que la Comunidad de Madrid ha engordado su inmueble y es discutible si esa debía ser una adquisición, pero ya está. Es que no hay Antonio, más. Pero no hay más. ¿Queréis un ático del que preocuparos? La Comunidad de Madrid compra un ático de lujo sin que esté previsto en el plan de inversiones y sin que esté en el portal de transparencia. Espera, Pablo, que está hablando Antonio, por favor. Déjala acabar. Hombre, si queréis hablar de áticos problemáticos... Pablo, por favor, deja hablar y terminar a Antonio. Muy sencillo. El que mantiene la familia de política del presidente del gobierno
en el centro de Madrid, en el que montaron prostíbulos. Pero y que es perdona, y termino. Y que es propiedad de Muface. Cuando tienes que hablar de eso, es que estás muy jodido, Antonio. Cuando tienes que hablar de eso y no quieres hablar del ático de Ayuso, es que estás muy jodido, Antonio. Sí, ya lo veo. Estoy hablando del ático de la Comunidad de Madrid. Ya. Pero montáis la película... ¿Y por qué dicen, pero si no me ¿y por qué dicen que lo compran para oficinas? Soy claro. A ver, ¿por qué dicen que lo compran para oficinas? Meter en la misma frase. Sí, lo han dicho. Ático, Ayuso y Chamberí ha sido una cagada, una horrorosa idea. Ahora bien, de esa horrorosa idea que vosotros estáis intentando decir que los madrileños le han comprado a escondidas un ático a Ayuso de nidito de amor, simplemente es... Esa formulación que ha hecho Antonio se decía de Franco con el Pazo de Meirás. El pueblo de Coruña le regala a Franco una mierda. A mí se me entiende fenomenal. No, pero lo único que se iba a decir yo una cosa. Termina Ramón y luego Antonio. Espera, termina Ramón. Me han pedido brevedad y me he echado. Quiero que acabes tú, Antonio. Que quiero que acabes tú. Espera, no es verdad. Que quiero que acabes tú. Es de los ciudadanos. Las residencias para los presidentes autonómicos están pensados para comunidades autónomas que en su extensión territorial hacen que los presidentes de las comunidades autónomas que no son de la ciudad donde está el Parlamento tengan... Sí, en Cataluña, si un señor es de Vic y es presidente de la Generalitat, necesita una residencia y tiene sentido que esa residencia sea pública. En Castilla-La Mancha, si un señor es de Cuenca y tiene que vivir en Toledo... De todas formas, pero en Madrid, hay que dejar claro... Mega ático de lujo para usar como oficina. Ático de lujo. Hay que morirse de la risa. Comprado en una exclusiva inmobiliaria, con un acuerdo de confidencialidad a petición del comprador. Anunciado por 6.600.000 euros. Mientras Ayuso intenta sepultar el problema... Está en venta este inmueble. El PP... calla. Yo me remito a las explicaciones que han dado desde el gobierno de la comunidad. ¿Se avecina crisis? Vienen curvas. Ayuso contra las cuerdas. ¡Ay, ay, ay! Del ático de 485 metros cuadrados, habitación de servicio, sala de cine. Me gustan las terrazas, la alegría. ¿Qué pasa? Hoy en Mañaneros 360. Pues vamos a seguir en Chamberí hablando también de un edificio, en este caso, desgraciadamente, que ha sido al menos la cubierta a pasto de las llamas. Y en un momento dado tuvieron que ser desalojados 2 edificios. A estas alturas seguimos sin saber, Pintor, cuánto dinero público se ha gastado la Comunidad de Madrid en ese piso. Y si va a especular y por cuánto. Nos falta todo por saber realmente, porque ni siquiera habían confirmado lo que es un hecho y no tenemos ya nadie dudas. Eso no era un despacho para trabajar, eso era un lugar de lujo para vivir. Pero aparte de eso, también sabemos por parte gracias a una investigación de Público, que es que cuando han dicho que ahora lo ponen a la venta para ayudar a las víctimas de los incendios y justo con otros 4 inmuebles, es falso. Es solamente hay otro inmueble más que está en Gran Vía 6, y que además ella se puso a la venta hace un año, lo que pasa que no se consiguió vender, o sea, ni siquiera es una estrategia decidida ahora mismo. Así que bueno, esto no hay por dónde cogerlo y nos vuelve a demostrar una vez más la falta de ética de Ayuso, pero ojo que alguien más podrá caer por las cosas que hace mal Ayuso y su entorno. Hay que recordar que la compra fue en abril. El gobierno madrileño reacciona 24 horas después de que se publique, de que la opinión pública lo sepa. Pero realmente eso estaba comprado desde hacía meses. Desde hacía 4 o 5 meses antes que sepamos. Pues mira, lo que opino de estos temas es que se cumple una máxima, y es que cuando intentas tapar algo opaco con otra cosa más opaca, el resultado es desastre absoluto, y creo que es lo que ha pasado. Lo decíais en la mesa, ¿no? Hay muchas cosas por saber. Para mí la fundamental era ¿para qué? ¿Cuál era la motivación que llevó a comprar ese ático? Luego todo lo demás creo que es una pésima gestión, un recoger cable, como diríamos coloquialmente, una vez que sale todo a la luz, y efectivamente es muy difícil justificar esa operación. Y sobre todo porque tampoco han hecho ni siquiera el intento de decir nada creíble, ¿no? Hoy estamos hablando mucho de la importancia de explicar en política las cosas de manera que resulten creíbles, y creo que es absolutamente clave, ¿no? Y en este tema también. Por lo tanto, si una cosa que ya es opaca, que no se entiende muy bien, que no se explica, intenta solucionarla con otra cosa más opaca que genera mayor confusión, al final, pues bueno, yo creo que queda en evidencia que en algún momento sabremos la verdad de todo esto, aunque sospechemos ya que efectivamente lo que estaba intentando la presidenta de la Comunidad de Madrid era tener una residencia oficial, tal como ella misma había reivindicado ya en alguna ocasión en la propia Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Thank you.